Buenas noches. Tenemos hoy una palabra en la cual usted al principio va a pensar que no tiene nada que ver con la Navidad, pero nuestra vida como cristianos, todo tiene que ver con la Navidad. O sea, nosotros como cristianos celebramos constantemente la Navidad, porque ya sea que Cristo nació en nuestro corazón, ya sea que Cristo nació en la tierra, Cristo nació y eso es nuestra celebración continua. Nosotros no paramos de alegrarnos y de festejar ese gran acontecimiento, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Jesús vino a la tierra por medio del Padre que lo envió para que tú y yo seamos salvos, para que tú y yo podamos tener el libre acceso al Padre, el cual se había roto la comunicación desde el jardín del Edén. Así que ese es el gran acontecimiento en nuestras vidas y no basta con un 25 de diciembre, 24 de diciembre para celebrar una noche buena. Todas las noches para nosotros son buenas porque son noches llenas del Señor, llenas de la presencia del Señor, en la cual al final del día que hemos trabajado y que hemos hecho lo que hemos hecho, nos encontramos con ese reposo que Dios nos da y esa gran oportunidad que nos da de estar satisfechos de que hemos pasado un día tratando cada día, tratando constantemente de ser mejores. Y con la ayuda de Él sé que lo vamos a lograr. Así que la Navidad es un momento muy especial para que nosotros hablemos acerca de Jesucristo, pero también yo quiero hablar de cosas que sean bastante actuales, cosas que tengan que ver con lo que acontece en el día de hoy y que nosotros tenemos que prestar mucho cuidado en ese aspecto de nuestras vidas para no ser influenciados negativamente. Amén. Ok. En el marco en el cual estamos, una de las cosas que más se dan son los regalos, ¿no? Y las sorpresas. Entonces, cuando uno recibe un regalo, uno ¿cómo se siente? Feliz. Sobre todo cuando es un regalo inesperado, ¿no? Que no esperaba el regalo, uno se siente alegre. Pero yo quiero poner en paralelo también es los cambios. Hay regalos que son inesperados y hay cambios que son inesperados en nuestras vidas. Lo similar de un regalo o de una sorpresa inesperada y un cambio inesperado es que son cosas desconocidas y que escapan de nuestro control. O sea, nosotros no estábamos preparados para un regalo sorpresa, pero tampoco estamos preparados para un cambio inesperado. O sea, ese es lo similar. La diferencia es que una sorpresa, un regalo, nosotros no tenemos miedo, nosotros estamos contentos, al contrario, expectantes, así como que, ¡ay, me agarraron de sorpresa! ¡Ay, qué bien! Y uno recibe esa corbata y esas mancuernas que me dieron en el día de ayer en mi regalo de intercambio de regalos, roja, bonita, que yo me la quería poner hoy, pero hacía tanto frío que ponerse una camisa hoy, mejor me ponía algo más calentito. Pero esas sorpresas son agradables. Una vez que uno la recibe, no la esperaba, no controlaba que llegara, pero uno la recibe y está agradable. Pero un cambio inesperado en realidad nos llena a nosotros de mucho temor. Un cambio nos da hasta pánico. Ahora, nosotros estamos viviendo en el mundo entero una era de cambios trascendentales, radicales en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ya aceptar lo que al principio se decía y que algunos estamos reacios a aceptarlo, es la nueva normalidad. Nuestra vida ya no es igual que siempre. Nosotros no tenemos las mismas libertades de siempre y nosotros ahora tenemos mucho más riesgo que antes. Y eso ha generado una cultura de miedo. Ha generado como un pánico colectivo donde todo el mundo está paniqueado, todo el mundo está con miedo, todo el mundo está con temores, todo el mundo está reaccionando negativamente, producto del miedo. ¿Por qué? Porque nuestra vida ha cambiado. Porque en los últimos 2 años nosotros ya no somos iguales a lo que era antes. Nosotros no tenemos la libertad de movernos, de viajar, de salir, de compartir. Todo tiene muchas restricciones y eso se debe al cambio producto de la pandemia que todos sabemos a nivel mundial se está dando una pandemia. Entonces tenemos que saber que tanto las sorpresas como los cambios son inesperados y nosotros tenemos 2 reacciones distintas. En la sorpresa tenemos sin miedo y en el cambio nosotros estamos llenos de miedo. Entonces yo quiero hablar un poco acerca del miedo porque
de las enfermedades nosotros sabemos mucho y hay mucha documentación y hay mucha información en todos los medios. Pero acerca del miedo, que es lo que envuelve todo esto, quiero que sepan que el miedo es una conducta aprendida en base a malas experiencias o un mal manejo de situaciones en nuestras vidas y hasta en otras personas. Al más mínimo parecido a la situación que nos afectó, nosotros nos cerramos y nosotros activamos las alarmas del miedo. El miedo se activa en base a las heridas y a los errores. El miedo obstaculiza el amor, estorba a la esperanza y es lo opuesto a la fe. El miedo paraliza, la fe avanza. El miedo no ofrece todo lo que da el amor y el miedo no tiene las fuerzas que da la esperanza o que la esperanza posee. Quiero hablar primero que todo las características del miedo desde la raíz principal. La raíz principal es que el miedo nosotros lo aprendemos. Todos los que estamos aquí que tenemos hijos o que nietos, sobrinos, lo que fuera, nos damos cuenta que los pequeños son muy arriesgados y lo que menos tienen es temor. ¿Pero por qué no tienen temor? Porque no tienen malas experiencias para decir, si yo hago esto me sucede algo malo. Y nosotros los adultos, quizás la experiencia en esa parte nos juega una mala pasada en la cual nosotros nos excedemos en precaución y nos limitamos a nosotros mismos por causa del miedo. Entonces, donde la juventud tiene un poco más oportunidades de alcanzar cosas que un adulto que tenga mucha experiencia, porque precisamente a veces la experiencia es la que obstaculiza que uno se arriesgue y que uno pruebe un poco más allá, porque dice, no, es que siempre ha pasado así, no, es que esto es así, no, es que esto es de esta forma y aquella forma. Pero el más joven no lo ha experimentado, no sabe cuánto duele caerse, así que se tira. Y entonces tenemos que aprender eso. El miedo es una conducta que hemos aprendido poco a poco. Ahora, otra de las raíces del miedo tiene que ver en base a nuestros errores. Nosotros cometemos errores y entonces los próximos errores no los queremos cometer. Entonces, a lo que nosotros llamamos precaución está a un hilo de convertirse simplemente en un miedo crónico para avanzar en base a nuestras malas experiencias. Y eso sucede mucho en la parte sentimental y emocional, en la cual cuando, algunos son un poco más insistentes y cabezadura y se siguen cometiendo el mismo error con la misma línea, ¿no? Pero por lo general a veces la persona tiene una buena oportunidad con un buen partido, por decirlo así, una buena mujer, un buen hombre que pueda ser una buena pareja, pero los miedos le impiden establecer una buena relación. Entonces, ahí los miedos juegan un papel contradictorio, pero se basó en el dolor, se basó en el fracaso, se basó en los errores cometidos, se basó en las malas decisiones o el mal manejo de una situación y entonces ahora da miedo tomar nuevamente un riesgo con algo cuando dice, ¿y si yo no lo manejo bien? ¿Y si no se dan bien las cosas? ¿Y si me sale malo o me sale mala? ¿Y si sale que no era así? ¿Y si no era cierto, era mentira? Y hay un montón de cosas que rodean nuestra cabeza llenándonos de supuestos basados nada más en el miedo. Entonces, el miedo nos lleva a paralizar. Ahora, el miedo en cuanto a los errores tiene que ver también cuando nosotros estamos pagando consecuencias de situaciones que hemos tomado, decisiones que hemos tomado anteriormente y en la actualidad nosotros todavía nos cuesta tener algo normal porque nuestros errores nos llevaron a pagar consecuencias hasta el día de hoy. Decía yo en las últimas líneas que escribí que el miedo obstaculiza el amor, el miedo estorba la esperanza y es lo opuesto a la fe, porque cuando uno tiene miedo le cuesta creer. Entonces, viéndonos a la parte un poco espiritual, nosotros tenemos muchas situaciones que hemos vivido de malos momentos. Y aunque nosotros nos cueste comprenderlo, nosotros traspolamos eso a nuestra relación con Dios. Y nosotros no nos entregamos 100% a Dios porque hemos tenido muchos fracasos emocionales o muchas personas nos han decepcionado. Entonces, hay cosas que no han salido como queríamos y hay cosas que no es todo lo que nos vendían.
Y sucedió y eso hiere nuestro corazón y nosotros hoy día estamos como que me meto con Dios o no me meto porque si me pasa aquello y me pasa lo mismo y nosotros no es que yo lo quiera señalar porque a todos nos pasa y no es acusar ni nada, pero simplemente que enfrentemos nuestra realidad y es que muchas veces nuestra situación humana afecta nuestra relación con Dios y son dos cosas muy distintas, son dos cosas muy distintas. Es tan distinta como que usted no perdona a alguien que le hiere más de 2 veces y Dios siempre nos perdona y siempre le lastimamos y siempre le decepcionamos, ¿o no? A Dios no lo decepcionamos porque no tiene expectativa de nosotros irreales si no la tiene real, pero sí de nosotros afectamos porque lo contrictamos el espíritu, se entristece el espíritu por nuestras acciones, nuestras decisiones, dice el Señor, pero si ella conoce la palabra, ¿por qué hace eso? Y dirá ella, yo no sé por qué lo hice. Porque por lo general sucede mucho, ¿no? Y tú dices, pero es que qué tontería, porque yo estoy en esta situación, en este pecado, o en esta cosa que es incorrecta, cuando yo sé que no es correcto. Pero es que te envuelven y el enemigo es mucho más persuasivo que Dios, porque Dios nos lleva a enamorarnos de Él y el enemigo lo que nos persuade, nos convence, nos engaña, nos trabaja y nosotros caemos. Por eso es que es un poco más efectivo, por decirlo de esa forma, el enemigo versus Dios, efectivo, no es más bueno ni es mejor. Es un poco más efectivo en su plan de captarnos a nosotros, porque apela a nuestra carne, apela a nuestros derechos, a nuestras emociones, apela a lo que nosotros anhelamos en lo personal y no apela a lo bueno, lo correcto y lo perfecto. El miedo no ofrece todo lo que da el amor, porque el amor, que luego más adelante vamos a ver en realidad qué es el amor tiene todo para ofrecer y el miedo tiene todo para reservar. Mira, en una relación de pareja, de negocios, de compañerismo, de lo que fuese, interpersonal, siempre aquel que tiene temores es el que menos se entrega, es el que más le cuesta darse, el que más le cuesta entregarse, el más le cuesta ser generoso, generosa, porque los temores la presionan y entonces esa relación no se vuelve fluida porque los temores le tienen limitado. Sin embargo, el amor da sin medida, da porque ama, simplemente no está esperando algo a cambio, simplemente da porque ama. Y el que teme retiene mucho. Y otra cosa que puse en mis notas ya para pasar a la segunda parte, y es que el amor no tiene las fuerzas que la esperanza posee. La esperanza, dice un dicho muy cotidiano por ahí, es lo último que se pierde. La esperanza es lo que te sostiene en los peores momentos. Porque quizás no tienes tú la certeza de algo y eso es fácilmente pasar a fe, pero quizás no tienes la certeza de algo, pero tienes la esperanza de mejorar, tienes la esperanza de que algo cambie, tienes la esperanza y eso te sostiene ahí y eso, aunque sea como que de un hilito que estás ahí sufriendo, pero con una pequeña esperanza, es tan fuerte que no te ha dejado caer. Pero el miedo, ¿sabes qué hace? El miedo te suelta. El miedo dice, ¿ya para qué? Y me tiro al abandono, ¿ya para qué? Ya no sigo en los caminos del Señor porque es difícil, no me es fácil ser cristiano, consagrarme y cumplir lo que Dios espera de mí. Me cuesta, yo no puedo hacer como la gente esa de la iglesia. Y dice, no, ¿sabes qué? Tengo miedo de que yo vaya a fallarle al Señor y en esas vueltas uno dice, suelto en banda, dicen en unos países. Lo suelto así, ¿ves? No, ya definitivamente no puedo con esto y lamentablemente tenemos muchas personas que han venido a la iglesia o que han pasado por la iglesia y que no están con nosotros porque simplemente sus temores de no dar la talla, sus temores de que no pueden seguir un camino como a Dios le agrada, los ha hecho desertar, los ha hecho soltar, no han mantenido una esperanza que diga, mira, yo le he fallado al Señor, pero yo clamo a su misericordia y yo sigo, yo intento, yo voy a ir, voy a tratar, voy a hacer con todas mis fuerzas, porque no se trata de que la iglesia está llena de gente perfecta. Desde el altar de los que predicamos hasta el más pequeño, el más recién llegado a la iglesia,
todos le fallamos al Señor de una manera o de otra. Pero nosotros tenemos esa esperanza de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que podemos clamar a su obra redentora, a su sacrificio en la cruz del Calvario, que pagó por mis pecados, y decir: Señor, ayúdame, porque yo necesito cambiar esto y mis fuerzas no puedo. Entonces persevere, ese hilito de esperanza no lo suelte, porque eso es lo que le va a sostener y va a dejarla hasta el final en medio de todas las situaciones. Quiero mantener el dualismo en cuanto a nuestra vida cotidiana y nuestra vida espiritual, porque aplica a ambos casos. Nosotros como personas, como seres humanos que tenemos sentimientos, tenemos muchas limitaciones en todos los aspectos de nuestras vidas, y mucho de ello se debe al temor, al miedo. A veces tenemos hipocondriaquía, somos hipocondríacos, o sea, de que sentimos enfermedades que no existen, pero nosotros nos las atribuimos porque simplemente es lo que hay, ¿no? Dice, el clima está más frío, hoy estaba a -5, la sensación térmica, y uno dice: uy, ya me enfermé. Estuvo limpiando un poco en el Keller para sacar, en el Keller, que es el sótano, en el sótano para sacar las cosas de invierno, porque ya está haciendo más frío, y moviste un polo ahí, y estornudaste, ya el virus, ya entonces tenemos un pánico, y el miedo absorbe nuestras vidas. Y quiero que sepan que eso es real. La gran mayoría de las enfermedades del ser humano son psicosomáticas. Nosotros la sentimos, nosotros la creamos, nosotros la programamos. Nuestro cerebro, nuestra mente es tan maravillosa que Dios lo creó de esa forma, que nosotros empezamos por una forma de que me va a pasar, y te pasa. Y después te puedes poner título de profeta, porque eres profeta, estás profetizando todo tu fracaso. Y me voy a caer. Uy, ok. El miedo natural, humano, es una de las paredes principales que tenemos entre Dios y nosotros. Nosotros simplemente tenemos miedo y no nos arriesgamos a creer y confiar en Dios, porque nuestros miedos nos vencen más. Quien supera los miedos alcanza las metas, vive feliz con lo que tiene, y su fracaso los transforma en lecciones que lo hacen resiliente. Alguien sin miedo conoce su valor como persona, sabe que hay quienes lo aman, se siente parte de la sociedad y se arriesga porque está siempre seguro de que Dios lo cuida. Alguien sin miedo. Ahora, la prédica del día de hoy yo le puse sin miedo, pero ¿qué harías tú si no tuvieras miedo? Ya le puse el primer panorama. Todos los que estamos en el planeta Tierra, de una manera u otra, tenemos miedos, tenemos temores, sentimos aprensión, nos limitamos a nosotros mismos por experiencias malas, por situaciones. Ya le digo, en esas cosas, ahí a veces aprendemos hasta de cabeza ajena. No lo aprendemos de cabeza ajena las cosas que tenemos que aprender, pero los miedos sí nos contagian, porque si a fulano y a sultano le pasó, uy, me da el miedo que me pase a mí. Pero, si algunas personas fracasaron haciendo un error, nosotros entonces decimos: yo voy a hacer el mismo error a ver si yo no fracaso. Y ahí no aprendemos por cabeza ajena. O sea, tenemos que aprender a aprender por cabeza ajena, valga la redundancia. Tenemos que darnos cuenta cuando algo sale mal, darnos cuenta que esa no es la forma, y darnos cuenta que tenemos que ser mejores, no cometer los mismos errores de otras personas. Sin embargo, cuando a otras personas les va mal, no necesariamente usted tenga que tener una mentalidad de tragedia, porque tiene que ver su relación con Dios. Dios tiene un plan contigo, conmigo, de una manera particular, individual, que es diferente. El trato que Dios tiene conmigo, muy diferente al que tiene con Juan Ramón y el que tiene con Ronnie. O sea, son
somos personas que estamos viniendo a la iglesia, estamos buscando crecer, estamos buscando conocer más del Señor, y Dios nos lleva en formas distintas, niveles distintos, en los cuales los niveles no significa que alguien más que otro, simplemente es la forma en que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que nuestra capacidad tiene que ver mucho más con mi relación con Dios que con la situación de otras personas, entonces los miedos se desvanecen, los miedos no permanecen y no seguimos con miedo. Sin miedo logramos los cambios necesarios para avanzar y permanecer en este mundo cambiante y evolutivo. Sin miedo permanecemos firmes en nuestras convicciones y principios porque no dudamos de la base de nuestras creencias. Nosotros somos llevados de un lado a otro por los vientos de la información que nosotros recibimos. Los vientos de doctrinas, los vientos de opiniones, los vientos de los expertos, los vientos de cada cual que están manejando los hilos como les da la gana, y nosotros tenemos que estar metidos con el Señor para que los miedos no sean nuestro peor monstruo, nosotros no seamos presa del miedo. Hay que tener sabiduría y hay que tener conocimiento, pero sobre todo de Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, tú sabes quién tú eres, sabes qué plan tiene Dios contigo, independientemente de que el mundo pase lo que pase. Tú te tienes que dar cuenta que Dios tiene un plan contigo y que va más allá de que si al lado tuyo se cayó el edificio. La pregunta, ¿el tuyo no se cayó? No. Entonces, ¿cuál es el miedo? Entonces, hay que tener claro de que nuestros pies tienen que estar basados en el Señor. Y meternos con el Señor, decía yo al principio, requiere de que nosotros derribemos el muro del miedo. Porque el miedo nos divide de Dios. Ahora, piensa por un momento, ¿qué harías tú si no tuvieras miedo? En cada aspecto de tu vida. Si no tuvieras tantos miedos en la parte emocional, ¿cómo sería tu relación con las personas? ¿Cómo es la relación con tu pareja? La relación con tus hijos. A veces tenemos muchos temores por nuestros hijos porque son inexpertos y entonces están tomando sus propias decisiones, y nosotros tenemos miedo porque se nos olvida que Dios los guarda si oramos por ellos. Nosotros tenemos que darnos cuenta es que, por decir un ejemplo, los celos en las parejas, ¿qué tiene que ver? Con el miedo, tu inseguridad. Tiene que ver porque tú no estás completamente seguro, no te digo de la persona, te digo de ti mismo. Porque a veces el miedo en esa relación de pareja en base a celo tiene que ver porque alguna deficiencia tú entiendes y conoces que tienes con tu pareja y crees que cualquiera otra puede suplirlo. Entonces se crea el celo, se crea si hay alguien que lo haga mejor que yo, que la atienda mejor que yo, que compre o que haga y que deshaga, y entonces te llenas de celos. Los celos también tienen que ver con la parte laboral. O sea, ¿cuál es tu competencia, tu capacidad? ¿Estás seguro de tu capacidad? Si no estás seguro y tienes miedos, eres presa de la inseguridad y no logras levantar cabeza y no logras avanzar porque tu inseguridad es tu carta de presentación diciendo no doy la talla, no estoy seguro, no estoy segura. Y si soy mediocre y si no me sale bien. Pero si tú derribas los miedos y te metes en la seguridad de que tú eres capaz de hacer las cosas, de que tú puedes las cosas, entonces eso cambia. Y en la relación con Dios, ¿cuál es el mayor miedo que nosotros tenemos con Dios? Primero, que nos condene. ¿Por qué? Porque es que estamos seguros que estamos mal. Entonces, esa es una suma humana básica. 2 más 2 es 4. Dios es santo, yo soy pecador, faló yo. Listo. Pero ¿y la gracia dónde está? Precisamente por eso, en una época que todos sabemos que no fue en invierno, fue en verano, pero lo conmemoramos en este tiempo y eso no importa. Lo importante es que recordamos a Jesucristo. En una época importante nació Jesús en la tierra
¿Por qué? Porque tú y yo no podíamos con nuestras obras lograr ganar el cielo o la salvación. Era solo por medio de la sangre de Cristo y el sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, como eso no lo logramos entender, nuestros miedos nos abruman porque conocemos nuestro pecado. Porque tú y yo sabemos que no somos buenos. Porque tú y yo sabemos que somos pecadores. Porque tú y yo sabemos que le faltamos al Señor en su cara. Entonces eso nos da miedo. Ahora, si Dios es como Él decía en la primera carta de Samuel, cuando le dijo a Samuel para elegir a David, no mires su apariencia porque eso yo lo desecho, yo miro el corazón. Si nos enfocamos en que Dios mira el corazón, entendemos que nuestro pecado nos rodea constantemente, pero ¿cómo está tu corazón de queriendo seguir al Señor o queriendo agradar a Dios o queriendo meterte con Dios a pesar de tus errores? Entonces, lo que nos vamos es al punto en el cual nosotros tengamos que empezar a trabajar en nuestro corazón para que el corazón sea inclinado hacia el Señor y lo empecemos a cambiar de esa inclinación al pecado y que esté inclinado hacia Dios. Entonces entenderemos que nuestros errores y nuestros fallos, Dios los puede ver a través de la sangre de Cristo porque nuestro corazón está inclinado hacia Él a pesar de nuestros errores. Porque como decía Pamela en la lectura inicial, el versículo del día, es su gracia la que nos basta. Porque en nuestra debilidad Él se perfecciona. Porque Él se lleva la gloria entendiendo de que no hay ningún mérito tuyo ni mío el que nos hace merecedores del cielo, sino es su sacrificio en la cruz del Calvario, es su gracia. No es que tú hiciste algún esfuerzo, tú tomaste la decisión, tú has inclinado tu corazón hacia el Señor, seguirás teniendo la tendencia al pecado, pero tu corazón sigue haciendo el pulso para ganarle a la carne y eso Dios lo ve. Y entonces eso tiene que dejar afuera el temor y puedas entender que tienes un Dios de misericordia que quiso nacer en un pesebre, que quiso morir en una cruz y que quiso ser humillado y que quiso bajarse hasta lo mínimo de siendo un Dios todopoderoso, convertirse en un humano. Porque el sacrificio de Cristo no se trata solamente de la cruz. El sacrificio de Cristo se trata de que siendo el Rey de Reyes, siendo el Hijo amado y adorado de Dios, nazca en un pesebre oliendo a vacas. Es un gran sacrificio. El sacrificio se trata de que Él siendo omnipotente, omnipresente, se limite a un cuerpo humano y tenga que tener las necesidades tuyas y mías de comida, de alimento, de bebida, de abrigo. Las necesidades todas que sufrió en la cruz del Calvario cuando dijo tengo sed, porque era humano. Cuando tenía necesidades como humano, era real, porque Él era humano, 100% hombre, 100% Dios, y eso hacía que su omnipotencia sea humillada y limitada a un cuerpo humano. Entonces, como Él hizo todo ese trabajo, tú y yo tenemos la ventaja ahora de que sin miedo nos podemos acercar al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro, porque necesitamos un socorro en cada momento de nuestras vidas. Y el temor a ser rechazado en medio de ese socorro nos mantiene lejos. Quiero recordarles algo. En Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron, dice que el Señor se paseaba, en Génesis 3, versículo 8, se paseaba por el jardín y le preguntaba, ¿dónde están? Y dice Adán, me escondí porque tuve miedo, porque estoy desnudo. La primera vez que el ser humano dijo que tenía miedo. ¿Por qué? Porque el ser humano se había dado cuenta que había fracasado con Dios, que le había fallado a Dios, que Dios le tiene todo lo que él necesitaba, él lo tenía en la mano y él le falló a Dios. Y es una situación igual a la tuya y a mí, porque sabemos tú y yo que Dios nos provee todo, pero ¿sabes qué? Como Adán le fallamos a Dios, como Adán fracasamos en nuestra relación con Dios porque no hacemos nuestra parte. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? Lo mismo que Adán. Cuando fallamos a Dios, nosotros lo que hacemos es escondernos de Dios, cuando tenemos que llegar a su trono de gracia para alcanzar misericordia.
Porque es allí donde no solamente se van los temores, sino que es allí también donde el pecado se limpia. Tú no puedes limpiar tu pecado fuera del trono de la gracia. Cuando Isaías tuvo la visión del santuario en Isaías capítulo 6, él vio el templo y él vio cómo las faldas cubrían el templo y cómo habían querubines y cantando santo, santo. Y él dijo, soy pecador. Entonces del altar salió de un querubín salió y del altar sacó un carbón y le limpió el pecado. Porque en la presencia del Señor tú te das cuenta de tu pecado y en la presencia del Señor tú eres limpiado de tu pecado. No lo puedes hacer tú solo. Amén. Tienes que hacerlo con Dios. Y eso nos da miedo porque, como decía Isaías, ay de mí que soy muerto. Dice, ya yo de verdad, delante del Dios santo, yo no puedo estar aquí parado como cualquiera de estos querubines y serafines, así pensando que no pasa nada. Al contrario, tengo que reconocer que yo soy pecador y que Él es santo y que yo no merezco estar aquí, pero hoy día la sangre de Cristo me permite estar en la presencia del Señor. Amén. Y eso tiene que derribar todos mis temores. Aleluya. Quiero terminar con el versículo, con la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4. Nada más voy a leer 2 versículos de todo lo que el apóstol estaba hablando acerca del amor. Y dice, en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos a leer esto al revés, porque hemos abordado el tema de los temores, que principalmente el temor nos limita nuestra relación con Dios. Así que leamos el versículo 18 del capítulo 4 de Primera de Juan, diciendo así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mira, le voy a decir algo, usted esté como esté, sin temor, tome la decisión de acercarse al Señor y va a darse cuenta que los temores se van, porque cuando se acerca al Señor, versículo 8, Dios es amor. ¿Y qué hace el amor? Que es perfecto. El amor perfecto, el 18, echa fuera el temor. Es decir, que al acercarte al amor que es Dios, Él hace que tus temores huyan, como todas las sombras que huirán ante la luz de su presencia. Y cuando te das cuenta que todos los temores que tenías se esfuman, te das cuenta que estás en la presencia del Señor. Te das cuenta que todo el atraso ha sido que tus temores te convencieron de no estar cerca de la luz para no ser evidentes, pero cuando llegaste a la luz fueron evidentes los temores y ellos como sombra tuvieron que huir y tú ahora eres libre, tú ahora eres perfecto, tú ahora no tienes castigo y tú ahora tienes propósito y seguridad y tienes un motor para avanzar. Y yo lo digo en todos los aspectos de la vida, en tu vida cotidiana, en tu casa, interrelacional, en tu vida de compañerismo, en tu vida de trabajo, en tu vida espiritual. Todo, absolutamente todo, y se lo garantizo, avanza cuando tú te acercas al Señor, porque Él echa fuera todo temor. Y como regresamos a lo que pensábamos al principio, el temor te limita. El temor te congela, el temor te mantiene mediocre, el temor no te deja avanzar. Y cuando eres libre de ello, tú entonces eres una persona que tiene propósito, eres una persona que afronta los cambios, eres una persona que tiene convicciones y principios firmes. Y eres una persona que no la convencen tan fácilmente con cualquier noticia, porque tú sabes quién tú eres, porque tú sabes quién es Dios, porque estás cerca de la luz y porque en esa luz no hay ninguna sombra de duda y mucho menos de temor, porque Él no tiene
variación, Él es íntegro, Él es el alfa y es la omega, es el principio y es el fin. Su palabra no cambia, Jesús es la palabra, Él será siempre y para siempre. Y entonces si estamos con Él, estamos seguros. Todo el resto de las cosas de la vida son inconstantes. Nada es seguro, no hay nada absolutamente seguro en esta vida, ni siquiera nuestra vida. Porque como vemos en todos los noticieros, nuestra vida pende de un hilo, dependiendo de cualquier variante o de cualquier mutación, dependiendo de cualquier aplicación de cosas, dependiendo de cualquier acto terrorista. Nuestra vida pende de un hilo. Nuestra vida no está comprada. Nosotros no tenemos la garantía de que mañana estamos vivos, pero sí tenemos la garantía de tener eternidad cuando estamos con Dios. Acercarse a Dios es la mejor decisión que puedes tomar tú y yo, principalmente porque los miedos, que es lo que más limita nuestra vida como personas y como cristianos, huyen frente a la presencia del Señor. No tengas miedo de entregarte al 100% con Dios o entregarte 100% a Dios, porque Dios echará fuera de tu vida todo lo que te impide avanzar y mejorar tu vida. Tus miedos te alejan de Dios, pero necesitas poner tus miedos en Dios para ser libre. Amén. Jesús nació el mes de abril, el mes que sea, pero Él nació. Jesús vino a establecer un pacto nuevo contigo y conmigo, precisamente para que todos los miedos y la consecuencia de nuestro pecado, que era la muerte, fuese vencido. Nosotros como cristianos, como personas que conocemos de Dios, lo que menos debemos tener en nuestra vida es miedo, porque el Señor nos tiene que dar seguridad. Por Él, decía una de las alabanzas, Él es nuestra roca, nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Entonces, ¿de quién temeré? ¿Qué me pueden hacer los mortales? ¿Qué puede pasar en mi vida mortal si el eterno Dios, mi roca, mi escondedero y mi refugio es mi amparo? Solo en Él yo encuentro mi fortaleza. Yo quiero que a partir de este año nosotros seamos personas que no vivimos en temores, vivimos sabiamente, pero que no vivimos en temores y vivimos en mayor seguridad, metidos en la luz, con la seguridad y la certeza de que cualquier tiniebla y cualquier temor de mi vida va a desaparecer porque la luz lo hace huir. Quiero que nosotros a partir de hoy, que estamos nosotros en víspera de empezar otro año que no puede ser igual al que acabamos de vivir, no tengamos restricciones mentales, sino que tengamos nosotros la libertad que da el Espíritu Santo y sepamos que con Dios tenemos todo lo que necesitamos y no nos hace falta nada. ¿Qué harías sin miedo? Eso es lo que vas a hacer este próximo año, porque con Dios no vas a tener miedo. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque nosotros somos frágiles y no somos nada. Nosotros somos simplemente mortales y tú eres el inmortal, Señor. Nosotros somos simplemente pasajeros en este tiempo, en este planeta, Señor, y tú eres el eterno de los cielos, Dios, y nosotros queremos acudir a ti para que tú seas nuestra fortaleza, Dios, para que tú seas nuestro escondedero, nuestro refugio, nuestra torre fuerte, Señor. Te amamos, Dios, y te adoramos, Dios, porque no hay nada, ni hay nadie que se compare a ti, y nosotros solamente en ti depositamos todos nuestros temores, Señor. Yo vengo delante de ti, Señor, presentando la vida de cada uno de mis hermanos, Dios, para que cada temor que hasta el día de hoy ha hecho presa de la vida de ellos y mi vida también, Señor, Padre, nosotros podamos ser libres de esto. Padre, que no haya más temor en nuestras vidas, Señor, sino que nosotros vivamos una vida de seguridad en ti, Señor, de saber que nuestra vida está en tus manos y que de tu mano nadie nos arrebata, que nosotros somos ovejas de tu prado y el pueblo de tu mano. ¿Y quién puede meterse contra nosotros que somos la niña de tus ojos? Sí, en realidad nosotros somos la niña de tus ojos porque estamos pegados a ti.
Y te pido, Dios, que aquellos que no se han pegado a ti, aquellos que no te han recibido como Señor y Salvador, aquellos que, aunque lo han dicho, no viven una vida como que tú eres su Señor, Padre, que puedan tener un encuentro contigo, Señor, para que puedan realizar en sus vidas, Dios, que contigo es mejor. Que tú seas el Señor de nuestras vidas es la mejor movida que podemos hacer en nosotros, la mejor decisión, lo mejor que podemos nosotros pensar y hacer en nuestras vidas es hacerte nuestro Señor y Salvador. Yo te pido que cada persona que está en este lugar pueda aceptarte como su Señor y Salvador para que viva una vida sin temores y llena de seguridad en ti, Señor. Porque nosotros estamos parados y viviendo en un mundo lleno de temores y lleno de incertidumbres, porque no hay nada certero en la vida, ni nada que podamos nosotros garantizar de que va a suceder cuando todo puede cambiar de un momento a otro. Pero nuestras vidas se mantendrán íntegras cuando nosotros nos mantenemos en ti, la roca inconmovible, que aunque el mundo cambie, los montes se traspasen al corazón de la mar, nosotros no seremos conmovidos porque estamos parados en la roca. Y esa sea nuestra seguridad, y esta sea nuestra convicción, y esa sea nuestra decisión. Yo te doy gracias por ser nuestro Señor, por ser nuestro refugio y por ser nuestro Padre que nos ama, siendo aún también el Todopoderoso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.